Buenos días, docente, buenos días, compañeros. Quien les habla es José Alexander García Quispe, estudiante del primer semestre de Gestión Pública y Desarrollo Social en la Universidad Nacional de Moquegua. Nosotros vamos a presentar en la presente sesión eh, lo concerniente a la Defensoría del Pueblo. El grupo está integrado por mi persona, José Alexander García Quispe, Seri Lima Pilco, Josué Jimmy Ticona Guaraguara, María Fernanda Quispe Quispe, Flor Ángel Talía Vizcarra Condori, Franklin Falcón Centeno, Zaida Vizcarra Maquera, Yameli Melina Mamani Mamani y Luis Eduardo Roncal Salas. Nosotros, pues, nos hemos denominado como el grupo de los defensores. Voy a dar una pequeña introducción acerca de la Defensoría del Pueblo. Eh, Nosotros en el presente trabajo vamos a abordar este organismo constitucional autónomo creado por la Constitución de 1993, constitución vigente en nuestro ordenamiento jurídico como norma de máxima jerarquía de acuerdo a la clasificación que hace el jurista Hans Kelsen. En la presente exposición se abordarán sobre eh, las funciones que cumple la Defensoría del Pueblo. Hablaremos sobre un poco de historia, ¿no? ¿No? Cómo surge la Defensoría del Pueblo, en qué país surge, las funciones que tiene el Defensor del Pueblo, cómo se organiza, eh, o bueno, cómo se elige al Defensor del Pueblo y pues qué atribuciones tiene. Ya los compañeros en el transcurso de la exposición nos irán explicando eh, todo lo que se ha indicado. Voy a dar pase a la siguiente compañera. Docente, buenas noches. La Defensoría Pública. La Defensoría atiende, ciertas quejas y pedidos de los ciudadanos que por alguna causa han experimentado la vulneración de sus derechos. La Defensoría no desempeña la función fiscal del juez ni sustituye a alguna autoridad, sino tampoco dicta sentencia, no impone multas ni sanciones. La Defensoría del Pueblo es un colaborador crítico del Estado que actúa con autonomía respecto a cualquier poder político o privado, en nombre del bien común y en defensa de los derechos de la ciudadanía. En razón de ello, ejerce su mandato con objetividad, profesionalismo y responsabilidad, nunca por posición arbitraria o injustificada frente al Estado. Por consiguiente, voy a pasarle la voz a mi compañera. Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Me ha tocado la visión y la misión de la Defensoría del Pueblo. La misión de la Defensoría del Pueblo es defender, promover los derechos de las personas y la comunidad, los grupos poblacionales que están en estado de vulnerabilidad. También se encarga de supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Ayuda a las personas en atender, orientar y asesorar para que puedan defender sus derechos. Y la visión de la Defensoría es contribuir al respeto de los derechos fundamentales. Profesor, disculpe un momento. ¿Puede continuar mi compañero? Sí, voy a continuar con la visión y misión de la Defensoría del Pueblo. Según la página oficial de la Defensoría del Pueblo, nos indica que la visión es contribuir al pleno respeto de los derechos fundamentales por parte de las entidades del sector público y empresas prestadoras de servicios públicos, aportando a la consolidación de una sociedad inclusiva, equitativa y sostenible. Y la misión es proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad,
supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración del Estado y la prestación de los servicios públicos a la población. Entendemos muy bien que en la Constitución Política vigente de 1993, en el artículo 2 se mencionan una serie de derechos, denominados derechos fundamentales. Eh, bueno, ya aclarando, ¿no? La diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos, pues los fundamentales, según los juristas, son todos aquellos derechos que están escritos en la Constitución, y los derechos humanos son todos derechos, ¿no? Todos los derechos inscritos y no inscritos en la Constitución. Entendamos, pues, bueno, sabemos muy bien que la Constitución aborda muchos derechos, sobre todo en la parte dogmática. Entonces, la misión de esta Defensoría del Pueblo es proteger esos derechos, velar por los derechos, en un Estado constitucional de derecho. Siguiente, por favor. Bien, los antecedentes de la Defensoría del Pueblo. Eh, los orígenes del Defensor del Pueblo data más o menos, nos indica la diapositiva, en el siglo, pues, del siglo XIX, en Suecia, cuando se crea la figura denominada Justi Ombudsman, para poner límites al poder de la nobleza y el manejo del Estado. Nosotros entendemos muy bien que en el año de 1789, en la Revolución Francesa, el barón de Montesquieu propone una nueva visión de Estado, donde el poder no puede estar controlado por una sola persona. Sabemos muy bien que hasta ese año el mundo, eh, bueno, Europa, era gobernada por la monarquía, ¿no? En ese entonces, pues, el rey de Francia era Luis XVI. Y este barón de Montesquieu concebía que este poder no podía estar concentrado solamente en una persona. Entonces, es por eso que él, con la Revolución Francesa, con la Ilustración, pues, propone la división de poderes. En este caso, la trifulcación de poderes, con el objetivo de, vamos a decir así, delimitar, ¿no? El poder, si se podría decir así, el poder soberano, ¿no? Del rey, del monarca. Y también, pues, a causa de eso se crean nuevos organismos autónomos que también limitan este poder estatal, ¿no? Dentro de ellos, pues, como aquí en la diapositiva se indica, en 1809 en Suecia se crea la figura del Justi Ombudsman. En el Perú, eh, el antecedente más importante se encuentra en la Constitución de 1979, constitución otorgada, pues, por el gobierno de las Fuerzas Armadas. Sabemos muy bien que, pues, quien presidía esta asamblea constituyente fue el intelectual Laya de la Torre. Eh, esta figura, ¿no?, del defensor del pueblo se le otorgaba, nos dice, al Ministerio Público, que ahora, pues, es otro organismo constitucional autónomo. Siguiente, por favor. Buenas noches, docente y compañeros. Me voy a dar a conocer el siguiente tema para abordar. Es el defensor del pueblo. El defensor del pueblo es el máximo cargo de la Defensoría del Pueblo en Perú. Según el artículo 161 de la Constitución Política del Perú de 1993, el defensor es elegido y removido por el Congreso con el voto de 2/3 de su número legal. Y también goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas.
Obviamente para ser parte de la Defensoría del Pueblo se necesita requisitos. Como esenciales se requiere haber cumplido 35 años de edad para arriba y ser abogado. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. A mí me toca quejas y forma de representarlos. Los tipos y solicitudes que pueden hacer llegar a la Defensoría del Pueblo son quejas, petitorio y consulta, ¿no? Las quejas. Es un reclamo de un derecho de una identidad de la administración pública. La gestión de la Defensoría se realiza en un plazo máximo de 120 días hábiles. El petitorio amerita una investigación urgente para superar una situación. En caso de un petitorio, las acusaciones de la Defensoría son en un máximo de 20 días hábiles. En las consultas, es una solicitud de información, u opinión, u orientación sobre hechos o temas que implican la vulneración de los derechos fundamentales. En caso de las consultas, la respuesta se brinda en un plazo máximo de 15 días hábiles. Bien, facultades de la Defensoría del Pueblo. Eh, la Defensoría del Pueblo, como indica en la página oficial de este organismo constitucional autónomo, cuenta con 6 facultades que nos ayudan a defender nuestros derechos constitucionales fundamentales de la persona como persona individual y de la comunidad como Estado. 1. Facultad de intervenir en procesos constitucionales. Nosotros entendemos muy bien que la Constitución eh, nos brinda mecanismos constitucionales de defensa de derechos fundamentales de la persona, denominados garantías constitucionales. Sabemos que son 6 garantías constitucionales. Dentro de ellas tenemos el habeas corpus, la libertad de cuerpo, el habeas data, la libertad de información, ¿no? La acción de amparo, que protege los derechos referidos a, bueno, todos los derechos, menos los derechos de habeas data y habeas corpus, la acción de cumplimiento contra, bueno, acción que procede para, pues, para las autoridades, ¿no? Para personas que ocupan cargos dentro del Estado. La acción de inconstitucionalidad que se encarga de efectuar, de garantizar el cumplimiento de la Constitución como norma suprema de un Estado constitucional de derecho. Y por último, la acción popular. 2. Facultad de elaborar informes sobre temas de especial trascendencia. Por ejemplo, ¿no? Eh, el del COVID, ¿no? El de la pandemia, pues, que trajo, nos hizo cambiar la forma de ver, ¿no? En todos los aspectos de la vida, ya sea en el aspecto laboral, en el aspecto educativo, que pues nosotros todavía estamos ahí sufriendo los rezagos de la pandemia. Facultad para investigar, facultad para iniciar, para ejercer iniciativa legislativa, para proponer leyes específicamente, ¿no? Facultad para promover la firma, ratificación, adhesión y difusión de tratados internacionales sobre derechos humanos.
Sabemos muy bien que nuestro Estado, el Perú, está adscrito a muchos tratados internacionales, dentro de ellos el Pacto de San José. Facultad de promover procedimientos administrativos. Siguiente, por favor. Bueno, la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos humanos. Bueno, cumple la función de poner en mano de todas las personas la capacidad para promover y procurar la protección de los derechos humanos, como protegen a los niños, mujeres, adolescentes, entre otros. Bueno, como se sabe que la Defensoría del Pueblo vigila la democracia y el respeto de los derechos por la institución del Estado. Casos que atienden la Defensoría del Pueblo en el Perú. Bueno, actúan contra la violencia hacia la mujer, niños o adolescentes, ayuda a resolver conflictos en las comunidades andinas. Ahora último, por el COVID, trabajan para que las vacunas lleguen a los lugares más alejados del Perú y que ningún ciudadano quede sin vacunarse. Buenas noches, docentes, buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición. Adjunta para los derechos humanos. El defensor del pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones: invocar el derecho del habeas corpus e interponer las acciones de tutela, en perjuicio del derecho que asiste a los interesados. Esta junta es la encargada de proponer y ejecutar la política de la institución referente a la protección de los derechos humanos y de las personas con discapacidad. Bueno, a continuación, unas preguntas para complementar la información. ¿Por qué son importantes los derechos humanos? Los derechos humanos son necesarios para proteger y preservar la humanidad de cada uno, a fin de garantizar que todas las personas puedan vivir una vida digna y una vida digna de un ser humano. ¿Qué importancia tiene la Defensoría del Pueblo? Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene la importancia de proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus violaciones, fomentar la información del derecho internacional humanitario, atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos. Y a continuación, el programa de defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Encarga de elaborar los lineamientos de la institución dirigidos a promover y garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Por ello, supervisa y analiza la actuación del Estado con el fin de eliminar las barreras que afectan a este grupo de especial protección en el ejercicio de sus derechos. Para concluir la presente exposición, en conclusión, pues la Defensoría del Pueblo es el órgano constitucional autónomo que se encarga de defender a la persona, entendiendo, como dice el artículo 1 de la Constitución, pues que el fin supremo de la sociedad del Estado es la persona humana y el respeto de su dignidad. Es por ello que esta Defensoría emplea diversos mecanismos para garantizar los derechos de las personas. Para responder a las preguntas que se han hecho en el chat, eh, se ha buscado mucha bibliografía con respecto a la diferencia, bueno, o a los ejemplos entre derechos humanos y derechos fundamentales. Entonces, la doctrina jurídica es muy diversa, es muy variada, que solamente definen de la siguiente manera. Derechos fundamentales son los que están escritos en la Constitución. Y los derechos humanos son todos los derechos, incluidos aquellos que no están inscritos en la Constitución. Una especie de derechos nominados, ¿no? Los que nomina la Constitución, y derechos innominados. Sin embargo, no he podido más, ¿no? Encontrar un derecho fundamental que no sea humano.
Con respecto a la segunda pregunta, la diferencia esencial entre habeas corpus y habeas data, bueno, primero el habeas corpus es la libertad de cuerpo, ¿no? Y el habeas data es la libertad de información, ¿no? Ejemplo de habeas corpus, en este momento yo me encuentro en mi domicilio, en las clases de introducción eh, a la gestión pública y desarrollo social, nadie puede venir a detener, ¿no? Sin una orden judicial o pues si no me encuentra en situación de flagrancia delictiva. En ese caso, pues yo puedo proceder a interponer una acción de habeas corpus. El habeas data. El habeas data es la libertad de información. Sin embargo, pues yo no voy a pedir, ¿no?, al Estado, a las entidades del Estado, cualquier tipo de información. Entonces, tiene que ser una información pública. Nunca vamos a nosotros como ciudadanos de a pie pedir, pues, información confidencial para el Estado. No, un ejemplo nada más, en la academia el profesor me decía, tú no vas a pedir pues que, ¿no?, al presidente de la República, ¿no?, cuántos tanques de guerra, cuántos aviones militares tiene el Estado peruano, porque tú puedes filtrar esa información a otro país, ¿no? En este caso, pues siempre decía, no, a Chile puedes decir. Básicamente esa es la diferencia entre habeas corpus y habeas data. La Defensoría del Pueblo, en la Defensoría del Pueblo, ¿el ciudadano puede tener asesoramiento legal? Claro que sí. El Estado garantiza la defensa de la persona. Existe un principio constitucional, un principio penal que dice, pues, indubio pro reo, ¿no?, que la duda favorece siempre al reo. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, una persona, por muy culpable que sea, tiene derecho a la defensa. Y si es que esta persona no puede recurrir, no, bueno, no tiene recursos para contratar un abogado, es el Estado quien le otorga la defensa pública, ¿no? ¿No? Le otorga un procurador. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, chicos. El tema es interesante, pero bueno, me habría gustado verlos, sinceramente, en esta etapa de exposición. Y asimismo también, bueno, hay ciertas situaciones que hay que tener siempre un plan B o un plan de contingencia frente a alguna situación que se pueda dar durante el proceso. Bien, en todo caso, cuando uno escucha la Defensoría del Pueblo, uno piensa de que haya, bueno, es exclusivamente para personas de bajos recursos, pobreza extrema, pobreza, o que no pueda pagar por un abogado o algo por el estilo. En sí, a ver, puedo preguntar en este momento, ¿la Defensoría del Pueblo está dirigido hacia quiénes? ¿A los que son de bajos recursos? ¿O ciudadano, cualquier ciudadano en común? Está dirigido a todos en general, porque lo que la Defensoría del Pueblo quiere es igualdad, inclusión, que todo sea equitativo. Bien, en cierta manera no hay ningún tipo de distinción para cualquier organismo autónomo constitucional, no tiene que estar dirigido para un segmento o para un grupo de personas. Está dirigido en ciudadano en general, ¿no? De las cuales sí, como bien ustedes han mencionado, puede asesorar de forma legal, de forma gratuita, claro está. Incluso puede intervenir cualquier tipo de acción, por ejemplo, cuando uno solicita por ley de transparencia que incumple, por un lado, la entidad privada, por si acaso, perdón, pública, porque privada no se aplica, y que incluso en una oportunidad había hecho la consulta si es que yo había pedido por ley de transparencia una entidad privada, me respondieron que esta ley no se aplica para el sector privado. Hice la consulta en todo caso en asesoría y en la cual ellos no pueden intervenir. O sea, cuando uno pide o no una consulta o respuesta a un determinado documento, hay prácticamente proceso administrativo de los 7 días, 10 días, no se da. O sea, ¿bien te responden o no te responden? Bien, ahora viene acá otra preguntilla, chicos. Un menor de edad
puede ir a la Defensoría del Pueblo a hacer una queja. Queja o lo que ustedes han mencionado, ¿no? Queja, petitorio, consulta. Chicos, chicas, un menor de edad. Porque cuando hablamos de ciudadano, cuando cumple 18 años, automáticamente se convierte en ciudadano. Pero un menor de edad puede ir a la Defensoría del Pueblo a presentar su queja, consulta, También, doctor. petitorio. Claro. A ver, que no he visto quién ha respondido. A ver, chicos. José, creo. ¿Quién respondió? ¿Quién respondió? Sí, sí, doctor, puede hacer su reclamo o su Ah, queja o su denuncia. Alison. Ah, ya. Claro. Pues claro que sí, muy bien, porque a veces uno piensa que mientras que no esté con una persona, que sea padre, tutor o apoderado, no pueden intervenir. Miren lo que estaba hablando hoy día de la mañana durante, bueno, el noticiero, que habían detenido a una persona, ¿no? Por violación, que tranquilamente un niño, o en este caso las señoritas menores de edad, tranquilamente, muy aparte de la policía de la familia y todo el asunto, puede ir a la defensoría, incluso puede ser protegidos también, dado de que no tenían un respaldo de seguridad por parte de los tutores o también los padres de familia. O sea, en tal sentido, bien. Pero como también en la parte práctica, a veces se saltean esa instancia de la defensoría y se van de frente al ministerio porque de una otra manera a veces el actuar no les da mucha garantía también, dado de que los papeles o los documentos que elabora la Defensoría del Pueblo pueden ser evidencias para un proceso legal, claro, claro, y le da mayor peso incluso, pero a veces también, como bien dijeron, no es una entidad sancionadora, ¿no? Y de las cuales simplemente, como una por también me dijeron, simplemente nosotros vamos a hacer la consulta el por qué no han hecho la respuesta de tu pedido dentro de los días hábiles de la cual es que corresponde, y en todo caso nosotros sugerimos. Nos sugerimos, elevamos un documento de la cual tienen que hacer respuesta, una, dos, y en la tercera tienen que responder de forma directa hacia ellos. Y esos documentos ayudan mucho para la parte de lo que es evidencia dentro del proceso legal. En referencia a lo que es el habeas corpus, uno cuando escucha habeas corpus, oye, ¿eso dónde se escucha? ¿Dónde se escucha? Bueno, cuando son perseguidos políticos, ¿no? Porque de otra manera tienen que garantizar la libertad física de la persona, en caso que hay una detención arbitraria, ¿no? Y que eso, de una otra manera, pone en riesgo, según lo que dicen, ¿no? La vida de uno, ¿no? Y por esa razón piden también asilo político, que por aquí, por acá, por allá y problemas. Bien, lo que dijeron sobre áreas trata. Bien, chicos, interesante el tema. En todo caso, cuando uno va a solicitar por ley de transparencia y por ahí no le respondan, ¡pum! Ahí tenemos la Defensoría del Pueblo, de las cuales pueden a uno intervenir. Es más, todavía, cuando ustedes hacen la queja o la denuncia respectiva, no son que ustedes saben que tienes que hacer esto o lo otro que por aquí. Si es que es necesario, bien. Pero en todo caso, también la propia Defensoría tiene en todo caso, sus asesores especialistas, como también personas que a las cuales ellos pueden ir a nombre de uno, claro, si es que uno lo autoriza, a nombre de uno a poder justamente presionar, ¿no? Sobre la respuesta del pedido de uno. Por un lado, bien, pero hay que en todo caso justificar también su actividad, porque hay que tener en cuenta que este nuevo gobierno tenía en la mira Defensoría del Pueblo para poderlo eliminarlo. Bien, porque todo se basa en base a resultados, claro está. Bien, chicos, bueno, me hubiera gustado en todo caso verlos a ustedes, así que grupo 2. El grupo 2 es de Ariana. Muy bien, Ariana, si podemos compartir, por favor, su material. Muy bien, mientras que va compartiendo en cada sesión de exposición, yo voy a elaborar un foro peso procedimental, no actitudinal por si acaso, para que lo puedan responderlo todos. ¿Ya? Así que va a haber un tema de foro en referencia al grupo 1, en los cuales tienen que responderlos todos. Cuestión de plazos, yo lo voy a considerar hasta este viernes 7 de la noche. Uno pregunta, pero ¿por qué hasta el viernes? Bueno, el viernes es feriado. Así que hasta el viernes 7 de la noche, grupo 1, grupo 2, y grupo 3 y grupo 4 hasta el sábado 7 de la noche. Muy bien, Ariana, o alguien del grupo, por favor, puede ir compartiendo su material. Bien, mientras va compartiendo su material, bien, sobre los tratados internacionales, sobre derechos humanos
¿no? De las cuales, miren, de lo que ustedes bien han hablado, lo que ha suscitado el año pasado, parte también de este año, cómo han violado, ¿no? Los derechos de las cuales de la propiedad privada, partiendo desde ahí, ¿no? Que lo cual está bien, están incumpliendo, están haciendo reuniones, están festejando, que por aquí, por acá, por allá, pero ahí está. ¿Dónde está, pues, no, las autorizaciones? Pero fue declarado tiempo de guerra, tiempo de guerra prácticamente aquí, prácticamente ya no existe derechos humanos. Adriana, si, o alguien del grupo, por favor, si me dicen, a ver si están listos. Ariana o alguien del grupo. Profesor, un momento. Muy bien. Bueno, seguimos esperando en todo caso. Y de la cual es muy, muy importante conocer sobre. Entonces, reitero, ya finalizando, yo voy a estar elaborando foros con peso procedimental de las cuales todos tienen que responder. De 5 a 10 líneas, no necesito que sea todo un testamento, ¿no? Entre 5 a 10 líneas a lo mucho, dado que es un foro, y que de una u otra manera pueden, ajá, compartir los conocimientos adquiridos durante estas exposiciones. Muy bien, Ariana, si me confirman, si están listos. Sí, sí, profesor. María de Los Ángeles, contigo estoy hablando. ¿Han cambiado de líder por casualidad? Sí, es que la compañera creo que no sé, no se comunicó, entonces Ya, está bien, esa era mi duda. En todo caso, grupo 2, ¿quién es la nueva líder del grupo 2? Líder o líder. Líder. María de Los Ángeles. soy, sí. Sí, ya, déjame anotar eso. María de Los Ángeles. Muy bien, entonces, ¿estás listo? ¿Está lista tu grupo? Sí, profesor. Listo, entonces a la cuenta de 3, si lo maximizas, por favor. 1, 2 y 3. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A mi grupo le ha tocado exponer el tema del Jurado Nacional de Elecciones. Los integrantes son los siguientes: Carol Coronado Farfán, Mónica Adelina Condori Flores, María Condori Valdés, Sandro Padilla Quispe, Giselle Palomino Gutiérrez, Bianca Luisiana Talavera Rondón, Cristel Chicaya Guaracha y John Aima Torres. Le doy el pase a mi compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad les voy a explicar lo que es el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, presidido por la sigla JNE, es un organismo constitucional autónomo del Estado peruano y tiene como finalidad fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, los procesos electorales y las consultas populares, garantizando el respeto a la voluntad ciudadana. En consecuencia, es el órgano encargado de proclamar los resultados electorales y otorgar los reconocimientos o credenciales correspondientes a las autoridades electas. Ahora vamos con su creación. En 1930, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro instauró una junta militar de gobierno en Lima, pero los acontecimientos políticos hicieron que renunciara al cargo y posibilitara la instalación de una Junta Nacional de Gobierno, presidida por David Samanez Ocampo y sobrino, quien mediante decreto de ley 7160 convocó a las elecciones generales y creó el Jurado Nacional de Elecciones como máximo órgano rector de los procesos electorales, otorgándole así una vía institucional autónoma, independiente y de naturaleza colegiada. El primer pleno del Jurado Nacional de Elecciones, instalado el 22 de septiembre de 1931, estuvo presidido por Ernesto Araujo Álvarez, integrado por los miembros Max González, Leandro Pareja, Ricardo Rivadeneira, Ernesto Flores, Humberto Barrio Leca y Nicanor Hurtado. Cabe recalcar que el primer secretario general fue Eloy Espinosa. Le paso a mi compañera. Bueno, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Lo que respecta a la misión del Jurado Nacional de Elecciones, por sus siglas GNI,
Su función primordial de este organismo autónomo es garantizar la voluntad ciudadana mediante la ejecución de procesos electorales a escala local, regional y nacional. Además de garantizar, en cierta medida, la transparencia de sus acciones. Debe mantener también una latente participación activa en la sociedad peruana. Todo esto acompañado de férreos controles necesarios para certificar, avalar y garantizar su legitimidad. En materia electoral, el GNI tiene iniciativa en la formación de las leyes. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones presenta al Poder Ejecutivo el proyecto del presupuesto del sistema electoral, que incluye por separado las partidas de los pliegos presupuestales de cada órgano electoral. Compete, pues, al Jurado Nacional de Elecciones proclamar a los candidatos elegidos el resultado del referéndum o de cualquier otro tipo de consulta popular, y además de expedir las credenciales correspondientes. Según el artículo 184, es competencia también del Jurado Nacional de Elecciones declarar la nulidad de un proceso electoral, de acuerdo ya sea de referéndum o elecciones nacionales. Cuando los votos nulos o en blanco sumados superan los 2/3 del número de votos emitidos. Esto en cuanto a algunas competencias del GNI. Respecto también a la visión del Jurado Nacional de Elecciones, este organismo se instaló por primera vez el 22 de septiembre de 1931, desarrollando elecciones en ese mismo año. En 1933 se le otorga autonomía respecto de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Su visión primordial es constituirse un organismo vigente, posicionado de buena manera en la ciudadanía por medio de organizaciones de índole político, autoridades subnacionales, regional y local, como entes rectores del sistema electoral, debiendo demostrar a su vez competencia, ética, integridad y cierto grado de liderazgo. Además, es un organismo constitucionalmente autónomo con competencias a nivel nacional, aunque ciertamente ha ido perdiendo credibilidad con el pasar de los años. Bueno, voy a ceder el paso a mi siguiente compañero. Siguiente. Vamos con la función jurisdiccional. El Pleno, como máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones, administra justicia en materia electoral. Por mandato constitucional, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables. El Jurado Nacional de Elecciones tiene como funciones jurisdiccionales lo siguiente. Inscribe candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República y para representantes ante el Parlamento andino. Resuelve las apelaciones sobre inscripción de candidatos para los cargos de congresista, gobernador, vicegobernador y consejero regional, alcalde y regidor municipal. Asimismo, resuelve las apelaciones sobre tachas contra candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, representantes ante el Parlamento andino, congresistas, gobernador, vicegobernador y consejero regional, alcalde y regidor municipal. También resuelve las apelaciones sobre actas electorales observadas y actas impugnadas. A su vez, declara las nulidades totales o parciales de los procesos electorales de referéndum u otras consultas populares. Proclama también los resultados electorales a los candidatos electos y otorga las credenciales correspondientes. Resuelve las apelaciones contra las resoluciones de Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. También resuelve las apelaciones contra las resoluciones de la Dirección Nacional de Registros de Organizaciones Políticas. Resuelve las apelaciones contra las resoluciones de los jurados electorales especiales
A su vez, se pronuncia en última instancia en los procesos de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales. Los jurados electorales especiales administran en primera instancia justicia en materia electoral. Por último, convoca referéndum y consultas populares. Siguiente. Buenas noches, docente, compañeros. Por esta parte fiscalizadora, ejecuta una función de 5 puntos importantes, que es fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, fiscalizar la legalidad de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, fiscalizar la legalidad en la elaboración de los padrones electorales, así como su actualización y depuración final, previa a cada proceso electoral. Fiscalizar los procesos electorales de autoridades, de municipalidades, de centros poblados y de representantes de la sociedad civil ante los consejos de coordinación regional y local, a juntas vecinales, comunales, así como otros procesos de elección y diferentes organizaciones que cuentan con reconocimiento oficial y según los procedimientos aprobados. El último punto es velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas al material electoral. Por esta parte, la fiscalidad electoral es una actividad que busca poner en práctica todos los medios de vigilancia y control electoral por parte de las actividades. Buenas noches, profesor y compañeros. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Yo les voy a explicar básicamente sobre la función educativa. Bueno, la función educativa está enfocada a desarrollar acciones orientadas a la promoción de una ciudadanía activa e involucrada en los asuntos públicos. Esto con el fin de consolidar en el sistema democrático. Asimismo, bueno, esto se desarrolla a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. Asimismo, esta función desarrolla programas de educación electoral que permitan crear conciencia cívica en la ciudadanía. También diseña y ejecuta programas de capacitación cívica electoral dirigidos a los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones y a los miembros del Jurado Especial de Elecciones en cada proceso electoral. Como también desarrolla proyectos de investigación y estudios en materia electoral municipal. Doy paso a mi siguiente compañera. Función normativa. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de su pleno, él se encarga de presentar al Congreso de la República los proyectos de ley en materia electoral. Esto quiere decir que es un ente constitucionalmente autónomo y está facultado para presentar cualquier iniciativa legislativa en materia electoral para los procesos municipales, regionales y nacionales al Congreso de la República, para que éste evalúe y materialice las normas electorales. También es el que determina el número de escaños para el Congreso por cada distrito electoral, así como el número de consejeros regionales y de regidores de cada consejo municipal. Mediante estudios técnicos estadísticos, el número mediante estos escaños para cada jurisdicción electoral en proporción a la población electoral de cada región. También es quien reglamenta la aplicación de las cuotas de género de los jóvenes y de representantes de las comunidades nativas y pueblos originarios. Es decir, el Jurado Nacional de Elecciones es el que determina en base a estudios sociológicos y equidad de género la alternancia para hacer que la sociedad tenga una representatividad razonable ante el Estado. También reglamenta los procedimientos propios de sus funciones en materias como inscripción de lista de candidatos, propaganda electoral, encuestadoras electorales, tachas a los integrantes de las oficinas descentralizadas de los procesos electorales. Es decir, es quien determina en base a sus competencias las reglas y procedimientos para implementar en las elecciones en todo el Perú. Le doy el paso a mi compañero.
Buenas noches, docente. Buenos compañeros. Yo les voy a hablar sobre la función administrativa. Es la que determina las circunscripciones electorales y la sede de los jurados electorales especiales. Es decir, son las unidades geográficas en las cuales se instalarán las oficinas para el control de las elecciones, del proceso electoral. Inscribe a los observadores electorales. Estos son personas jurídicas, pueden ser nacionales e internacionales, que son los encargados de observar que el proceso de elección sea en un buen ámbito y que las mesas de sufragio estén bien instaladas. Presenta el presupuesto del sistema electoral al Poder Ejecutivo, quien se encarga de analizarlo para su respectiva aprobación. Inscribe a las encuestadoras electorales. Estas son las encargadas de efectuar y realizar las encuestas al público en general para ver en qué estado se encuentra de aceptación el candidato el postulante. Entre ellas tenemos el Ipsos, Instituto de Estudios Peruanos, que es el IEP, y DATI. Siguiente diapositiva, por favor. Designa mediante sorteo a los miembros de los jurados electorales especiales. Integra el Comité de Coordinación Electoral. Otorga dispensa por misión al sufragio. Esto ya se da por enfermedad, discapacidad intelectual, lactancia, pérdida o robo del documento de identidad. Aprueba el padrón electoral. Este padrón electoral es la relación de todos los peruanos que están aptos para poder sufragar. Le doy paso a nuestra siguiente compañera. Gracias. Buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. La estructura orgánica. La estructura orgánica del Jurado Nacional de Elecciones se puede dividir en dos partes. La primera serían los órganos permanentes. El pleno que está compuesta por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. El Pleno, como máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones, administra justicia en materia electoral. Por mandato constitucional, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables. Inscribe candidatos y candidatas a la presidencia y vicepresidencias de la República para representantes del Parlamento andino. También está compuesta por la Secretaría General. La Secretaría General está a cargo del Secretario General. Es el responsable de la conducción, coordinación y supervisión de la gestión de los órganos de administración interna, así como de la supervisión de la actualización del portal de transparencia y del portal institucional. Conduce y supervisa las funciones en materia de comunicación e imagen institucional. Asume por delegación expresa del ministro o ministra las materias que correspondan a este y que no sean privativas de su función. Del ministro de Estado. Oficina de Control Interno. Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organizaciones, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente. Auditoría de órganos de asesoramiento y de apoyo. El órgano de control institucional es el órgano del Sistema Nacional de Control, encargado de ejecutar el control gubernamental en la autoridad nacional. Se encuentra a cargo de un jefe designado por la Contraloría General de la República, con la que mantiene vinculación de dependencia funcional y administrativa, en su condición de ente rector del Sistema Nacional de Control y se sujeta a sus lineamientos y disposiciones en materia de control gubernamental. A continuación, mi compañera Giselle expondrá los órganos temporales. Bueno, los órganos temporales.
Letra C, pues sí. Bueno, los órganos temporales tenemos que son los jurados electorales especializados, que son los órganos temporal creados por un proceso electoral específico. Ahí encontramos lo que son los jurados electorales especiales, que estarán conformados por un miembro nombrado por el Corte Superior, bajo cuya circunscripción se realiza en el proceso electoral, entre sus magistrados, jubilados o en actividad. Bueno, en un segundo caso tenemos lo que son 4 miembros designados por el Jurado Nacional de Elecciones mediante sorteo en acto público de una lista de 25 ciudadanos que residan en la sede del Jurado Electoral Especial y que se encuentran inscritos en Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Siguiente diapositiva, por favor. Ya para finalizar, vamos con las conclusiones. En consecuencia, el Jurado Nacional de Elecciones es el órgano encargado de proclamar los resultados electorales, como también otorgar los reconocimientos o credenciales correspondientes a las autoridades electas. La fiscalizadora electoral busca poner en práctica todos los medios de vigilancia y control electoral. La fiscalización es desarrollada por los jurados electorales especiales a nivel nacional cuando se tiene un proceso electoral y por la Gerencia de Fiscalización Electoral del Jurado Nacional de Elecciones en época electoral y no electoral. La Gerencia de Fiscalización Electoral tiene como objetivo principal realizar la fiscalización descentralizada del proceso electoral antes, durante y después del día del sufragio, contando para ello con personal especializado y herramientas informáticas que permita proporcionar información adecuada en tiempo real. Para concluir, el Jurado Nacional de Elecciones es un organismo comprometido con el fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Se encuentra al servicio de la ciudadanía bajo los principios rectores de imparcialidad, independencia, transparencia y eficacia. Muchas gracias. Muy bien, bueno, hasta ahí ya nos queda tiempito para las preguntas. Sí, se habrán visto ahí las preguntas. Bien, mientras que van viendo las preguntas por el chat, en todo caso, dentro del proceso electoral, tiene que haber siempre veedores que tienen que dar fe y transparencia, como ustedes bien han dicho, dado que la propia entidad no puede velar, ¿no? Tienen que haber aquí entidades externas. En caso del último, como todos los procesos electorales, tienen que haber veedores internacionales de los cuales tenga que garantizar justamente un proceso limpio y transparente y legal. Y asimismo también que conste para también los resultados finales, ya sea congresales o ya sea presidenciales, como se dio ahora último, también sean aceptados también por otros gobiernos, ¿no? Miren la gran importancia también de que sean aceptados. Fíjense lo que ha pasado con Merino, claro que no fue un proceso netamente electoral, pero si por ahí eh, los gobiernos digan que no, no te reconozco como sucedió como presidente del Perú, estaríamos prácticamente rompiendo vínculos internacionales también, ¿no? Entonces la importancia de tener veedores internacionales así como la ONU se da. Ahora, uno de los detalles está de que ¿qué hubiese pasado si el Poder Ejecutivo hubiera intervenido? ¿No? ¿Qué hubiese pasado si hubiera intervenido para dar o solicitar la nulidad del proceso electoral? El Poder Ejecutivo tiene la facultad de anular un proceso electoral. ¿Qué dicen, chicos? ¿Me han escuchado?
Micro abierto, por favor, no respondan por el chat. Repito, así como se ha dado todo este proceso electoral un poco candente, poco picante, se ha pedido en todo caso que el Poder Ejecutivo solicite o anule este proceso electoral dado de que no era transparente. ¿Puede el Poder Ejecutivo anular el proceso electoral? Sí, el Poder Ejecutivo puede, perdón, el Jurado Nacional puede anular. Muy bien, Carol. ¿Alguien dice lo contrario? Bueno, creo que una vez proclamado, que el Jurado Nacional de Elecciones proclama al presidente, tendría que vacarlo para que se anule la elección y tener que convocar a nuevas elecciones. Bien. Ángel, que veo tu manito levantada. Yo opino que no, profesor, porque el JN es un organismo autónomo y el Poder Ejecutivo no creo que deba tener ese poder como para poder anular esa decisión tan importante. Muy bien, Ángel. Bueno, si podemos ver la estructura organizacional del Estado, prácticamente los organismos autónomos no pertenecen a ningún poder del Estado, como el término dice, es autónomo. Lo que se pedía, ¿no? Era de que el Ejecutivo solicite, ¿no? Como primer mandatario a la ONU para que pueda intervenir y que no le dé la validez. Por eso es muy importante tener veedores internacionales, o sea, ve un veedor, ¿no? Que la cual le dé la validez a un proceso, ¿no? Que la ONU intervenga no para que solicite la nulidad, simplemente que no le dé validez a un proceso. Al no tener la validez al proceso electoral, prácticamente pierde credibilidad y pierde legitimidad, ¿no? Y entonces, tal sentido, ahí queda. Pero ¿qué hizo en todo caso cuando se le pidió, ¿no? A Sagasti, presidente en ese momento, para que él sea el quien lo solicite? Dijo de que no, de que él simplemente va a respetar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones y pedía la calma y que de una manera la otra candidata del otro partido en todo caso, como bien se manejó a un inicio, porque era muy importante esa actita donde ambos candidatos firmaran de que iban a respetar el resultado final, sea quien sea. Era importantísimo esa actita. Uno puede decir, pero es muy simple ese documento. Pero no, ahí está, y más que nada todavía ámbito público para que todos tengan conocimiento sobre ello, que las cuales justamente no se ha respetado una vez posterior todavía cuando dio a conocer los resultados finales. Porque, como bien dijo el presidente de la República, Sagasti, en ese tiempo, si en caso que yo intervengo, cosa que no me compete, prácticamente estoy quitándole la credibilidad a un órgano constitucional autónomo. Como van a entender que si en este caso le quitamos, entonces, ¿qué pasará de aquí para adelante? O sea, no vamos a creer en todo caso, no le vamos a darle fe en todo caso a un proceso electoral, ya sea presidenciales, ya sea municipales, ya sea regionales y todo lo demás. ¿Cómo poder recuperar todo ello, no? Así como el Congreso, uno de los principales retos del poder legislativo es recuperar la confianza del pueblo. O sea, la parte legal se entiende, pero la parte de lo que es la legitimidad, la parte de lo que es la licencia social, ese es un gran reto para los poderes de los estados en general de poderlo recuperar, porque la confianza, yo creo que se haya perdido y más que nada todavía de poder pensar de cómo poder elegir a una autoridad considerando el mal menor, ¿no? El mal menor. Por ahí no se entiende, pero de esa forma nosotros estamos decidiendo. Esperemos que por el proceso municipal y regional no sea de esa forma. Bien, chicos, hay unas preguntitas que se puso anteriormente. Ajá. Ya. Sobre el Jurado Nacional de Elecciones, ¿puede proceder una vacancia, por ejemplo, de un alcalde? ¿Puede aplicar una vacancia a un alcalde, por ejemplo? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, no. Creo que sí puede, pero si prueba ha habido un proceder fraudulento en cuanto a las actas y fraude de cualquier tipo.
Ah, muy bien, interesante, interesante, claro, Sandra, imagínense si hubiera pasado durante este proceso presidencial, porque bien, ya no importa, si en caso que yo no gano, pero anúlamelo, ¿no? Ya no ganamos ninguno de los dos, un proceso electoral nuevo, como pedían ciertos congresistas también, y además todavía el presidente quería que lo saquen, o en todo caso que renuncie, ¿no? El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Dado que era incapaz de... Bueno, hay que tener en cuenta que el Jurado Nacional de Elecciones trabaja, ¿no?, de forma articulada con la OMPE, ¿no? O sea, el proceso ya se terminó y se desarrolló y ya dio los resultados, dependía de todo caso del Jurado Nacional de Elecciones que le puede levantar las observaciones de las actas impugnadas y todo el asunto. Algo histórico de la cual se hizo de carácter público el asunto, ¿no? A pedido de, ¿no? Un pedido de, porque eso se maneja internamente. Pero bien. Ahora, había una más sobre los dos tercios, ¿no? Para poder justamente determinar la nulidad del proceso electoral. Pero la pregunta sería, ¿los dos tercios de quién? ¿De la población en general o de los votantes? Sería en este caso de los votantes, a mi parecer. Sandro, ya, pero me lo ha dicho así medio, medio, medio. A ver, alguien que me asegure. Alguien que me asegure. Bien, es como decir, mira, un ejemplo sencillo, de las cuales está estipulado de que cuando uno puede tomar una recuperación de un examen, cuando desaprueban el 50% más uno, ¿no? Más del 50%, bueno, se tiene que tomar una recuperación. Pero a los que desaprueban, si por ahí yo no asisto, yo he faltado o por ahí nos ponemos de acuerdo y no asisto al examen, entonces se considera el 50% de uno a los que han dado el examen. No es de la totalidad de matriculados, por ejemplo. Por si acaso, no, sí, son más del 50%, tengo que tomar una recuperación. Oye, pero no has asistido, no has dado el examen. Por eso se dice que haya desaprobado. El que no asiste no es que esté desaprobado, no ha dado el examen, no ha dado, ¿no? Y a veces esa interpretaciones a veces se maquilla, por ejemplo, con lo que ha pasado con la nueva ley de reforma magisterial para lo que han retirado, no despido, retirado del magisterio a ciertos docentes que han desaprobado la evaluación de desempeño y todo lo demás, es que no hayan desaprobado, simplemente no fueron, o sea, no fueron porque estaban en desacuerdo y no han dado, y fueron considerados de que han desaprobado. Por eso el Congreso los ha reincorporado, porque no se le puede aplicar esa normativa porque no han desaprobado, simplemente no han dado y han justificado su ausencia, su falta de ese día. Es como decir acá, profesor, yo no he dado, entonces justifica tu falta por motivo de salud, entonces sí te corresponde ese derecho. Yo puedo recuperar ese derecho, en la cual me compete. Así que no me lo quiten, no me lo quiten. Entonces, a veces confundimos esa forma, ¿no? No, porque has desaprobado, por eso tenemos acá. Oye, pero no he dado el examen. ¿Cómo puedes desaprobar si es que no hay dado? ¿Cuándo uno puede reprobar? Cuando uno da el examen. Ese es el asunto. Bien, chicos, de mi parte, quiero invitar a todos, principalmente, chicos, por favor, les pido la cámara. La cámara, los siguientes grupos, por favor, la cámara es primordial. No quiero imponer, sinceramente, no quiero imponer, pero para mí es muy importante verlos y así mismo también que sus compañeros lo vean o, en todo caso, lo que pueden visualizar esta sesión. Entonces, a la cuenta de tres, bien activan su camarita o una reacción. Uno, dos, Medalit, ahí está. Dos y medio, Mauricio, ahí está. Marlene, muy bien. Luana, muy bien. Carol, muy bien. Dos y medio, un cuarto para el tres, ahí está Mónica. Y tres. Ah, ahí faltaba listo. Ahí está, ya. Voy a esperar nuevamente, nuevamente. Ya veo que están activando Jocelyn también. Uno, dos y tres. Listo, chicos, déjenme, son dos ventanas, déjenme pegar aquí. Ah, uy, no grabó, no grabó, una más, una más, una más. Uno, dos, dos, una más, activen su cámara, todavía no apaguen, todavía no apaguen. Uno, dos y medio, un cuarto para las tres y... Ahí está, tres. Ahora sí, ahora sí. Y ahora sí, no sé qué pasó. También loco el día de hoy, también loco el internet, las máquinas y todo el asunto. Ahora sí, lo que aparece en la segunda ventana, la cuenta de tres, uno, ahí está Mauricio, ahí está Luana, dos, dos y medio, un cuarto para las tres y tres. Ahora sí, chicos, muy buenas noches, Dios me los bendiga, cuídense mucho, chau, chau.
Hasta luego, docente.